los organismos vivos están formados por células. Por lo tanto, la célula es la unidad básica de la vida. La célula puede ser procariota o eucariota. La principal diferencia es que la célula eucariota posee su ADN encerrado en un núcleo, mientras que el ADN de la célula procariota se encuentra suelta en el citoplasma. Las células eucariotas pueden ser somáticas o asomáticas. Las células somáticas son aquellas que forman nuestros tejidos y órganos, mientras que las células asomáticas en el ser humano son las células sexuales, espermatozoides y óvulos. El proceso mediante el cual estas células se reproducen es denominado ciclo de división celular. El ciclo de división celular de las células somáticas es denominado mitosis, mientras que en las células asomáticas este mismo ciclo se lo conoce como meiosis. Una de las diferencias entre mitosis y meiosis es el número de cromosomas presentes en las células hijas. La mitosis se caracteriza por la división de una célula madre en dos células hijas exactamente idénticas. Es decir, de una célula diploide se generan dos células diploides. Mientras que en la meiosis, la célula madre se divide en dos células hijas, con la mitad de cromosomas, y estas, a su vez, se vuelven a separar cada una en dos, obteniendo 4 células hijas, cada una con la mitad de los cromosomas de la célula madre. Es decir, de una célula diploide se generan 4 células haploides. Para que se garantice cada uno de los procesos de división celular, existen puntos de control. Este sistema garantiza que los acontecimientos del ciclo celular tengan lugar en una secuencia establecida y que cada proceso se haya completado antes que comience el siguiente. Durante la mitosis y la interfase, conformada por la fase G1, S y G2, existen 3 puntos de control. El primer punto de control se encuentra en la fase G1, al ingresar a la fase S, donde se pregunta si es favorable el ambiente. El segundo punto de control se encuentra en la fase G2, al ingresar a la mitosis, en donde se pregunta si está replicado todo el ADN, o a su vez si se encuentra reparado en su totalidad. El último punto de control se encuentra durante la mitosis, al separar los cromosomas duplicados, donde se pregunta si están todos los cromosomas correctamente unidos al uso mitótico. El ciclo de división celular. Este ciclo está formado por 2 etapas. El primer proceso corresponde a la interfase, la cual a su vez conlleva las etapas G1, S y G2. En la etapa G1, la célula aumenta del tamaño igual que sus organelos. Además, en esta etapa, la célula puede entrar en la fase G0 por un tiempo indeterminado. En la etapa S, como su sigla lo indica, se produce la síntesis del ADN. En la etapa G2, la célula continúa con su crecimiento. Además, se producen cambios en la estructura celular que van a preparar a la célula para la mitosis. Este proceso termina cuando la cromatina comienza a condensarse. La segunda etapa de la división celular es la fase M, la cual corresponde a la mitosis y citocinesis. La mitosis se divide en 5 procesos.
profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. El siguiente paso es la citocinesis, que no pertenece a la mitosis. El primer proceso de la mitosis es la profase. En la profase, los cromosomas replicados, formados cada uno por dos cromátidas hermanas estrechamente asociadas, se condensan. Fuera del núcleo se ensambla el uso mitótico entre los dos centrosomas que han comenzado a separarse. Durante la prometafase, comienza con la ruptura de la envoltura nuclear, quedando pequeños pedazos de esta alrededor de la célula, que luego formarán los núcleos de las células hijas. Los cromosomas pueden unirse ahora a los microtúbulos del huso a través de sus cinetocoros y presentar movimiento activo. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador del huso, a mitad del camino entre sus polos, es decir, en la zona ecuatorial de la célula. Los microtúbulos apareados del cinetocoro de cada cromosoma se unen a los polos opuestos del huso. Durante la anafase, las cromátidas hermanas se separan sincrónicamente y cada una es arrastrada lentamente hacia el polo del huso al que está adherida. Los microtúbulos del cinetocoro se acortan y los polos del huso también se separan, lo que contribuye a la segregación de los cromosomas. Durante la telofase, los dos grupos de cromosomas llegan a los polos del huso. Se reconstruye una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo, lo que complementa la formación de dos núcleos y marca el final de la mitosis. La división del citoplasma comienza con la formación del anillo contráctil. Durante la citocinesis de una célula animal, el citoplasma se divide en dos por un anillo de filamentos de actina y miosina, que estrangula a la célula y da lugar a la formación de dos células hijas, cada una de ellas con un núcleo. El ciclo de división celular de células asomáticas comienza con la interfase, la cual da paso a la replicación del ADN. Posteriormente, la célula entra en la etapa de meiosis 1, la que comprende 4 pasos que son profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Además, ocurre el proceso de citocinesis simultáneo a la telofase. Durante la profase 1, los cromosomas se condensan y ocurre la sinapsis, que es el apareamiento de los cromosomas homólogos. Luego de esto se produce un intercambio de material genético entre cromátidas de los cromosomas homólogos llamado crossing over. Este proceso es clave para crear células distintas a la original. Después de esto se ensambla el huso a los centrosomas y se produce la ruptura de la membrana nuclear. En la metafase 1, las tetradas compuestas por dos pares de cromosomas homólogos se alinean en la placa ecuatorial de la célula. Durante la anafase 1, los cromosomas se mueven hacia los polos. Es importante mencionar que este proceso las cromátidas se mantienen unidas. En la telofase 1, los cromosomas forman dos núcleos hijos a partir de los restos de la membrana nuclear que fue destruida. La citocinesis ocurre simultáneamente a la telofase 1, por lo que la célula se divide en dos, cada una con un número haploide de cromosomas. Luego de este proceso, cada una de las células haploides entra en la etapa de meiosis 2, la cual es similar a la mitosis. Esta fase se divide en 4 pasos que son profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, además de la citocinesis que sucede conjuntamente con la telofase.
Durante la profase 2 se rompe la membrana nuclear, quedando restos de esta en la célula. Además, se ensambla el uso mitótico en los centrosomas, los cuales han empezado a alejarse. En la metafase 2, los cromosomas se unen a las fibras del huso y permiten que se alineen a lo largo del plano ecuatorial de la célula. Durante la anafase 2, las cromátidas se separan una de otras en sus centrómeros. Ahora, cada cromátida se llama cromosoma y se mueven hacia los polos de la célula. En la telofase 2, el huso desaparece. Se forma la envoltura nuclear a partir de los restos del núcleo en la célula. En la citocinesis, que sucede conjuntamente con la telofase, dando como resultado final 4 células hijas haploides, es decir, con la mitad de la información genética de la célula madre. Principales diferencias entre mitosis y meiosis. La mitosis, tipo de reproducción asexual. Meiosis, tipo de reproducción sexual. Mitosis, origina células somáticas. Meiosis, origina células sexuales. Mitosis, una división celular. Meiosis, 2 divisiones celulares. Mitosis, no se aparean cromosomas. Meiosis, se aparean cromosomas homólogos. Durante la profase 1. Mitosis, no hay variabilidad. Meiosis, variabilidad genética. Crossing over durante la profase 1. Mitosis, se obtienen células hijas iguales. Meiosis, se obtienen células hijas diferentes. Mitosis, se producen 2 células diploides, mientras que en la meiosis se producen 4 células haploides.